Tengan ustedes cordiales saludos, señoritas y jóvenes de octavo año de educación básica. Nos encontramos en una nueva clase. Seguramente ustedes ya sabrán la última clase del año lectivo, que ha sido algo raro, algo confuso para todos. Felicitarlos nuevamente a ustedes, a sus representantes, por hacer el acompañamiento respectivo en la clase. Y vamos a continuar, como les digo, en la última clase habíamos hablado de lo que era la narración. Ya para cerrar definitivamente con este tema, hablaremos de las clases de narrador. Ubiquémonos en la imagen y miren que no es lo mismo decir yo vi cómo le robaron al niño, a decir a mí me robaron, cuando era niño me robaron, o decir el niño tenía mucho miedo, o también decir el niño gritó auxilio. Y la última forma, decir, tú caminas por la calle, vas distraído, te metes en un callejón y salen y te asaltan. Miren, 5 maneras de usar al narrador para el mismo hecho, para la misma escena. Y para comprender esto de las clases de narrador es importante enfocarnos en una cosa, el mundo narrativo. Ojo con estas dos palabras, por favor. El mundo narrativo, que no viene a ser otra cosa que el libro, pero hablando en un término un poco más técnico, el mundo narrativo. Entonces podremos decir que muchas veces el narrador es parte del mundo narrativo, es decir, es parte del cuento, es parte del libro, está dentro del libro. Y en otras ocasiones, obviamente, está fuera de ese libro, únicamente se dedica a contar lo que vio, lo que escuchó, lo que le contaron a él también. Dicho eso, nos ubicamos en las 5 clases de narrador. Y el primero es el protagonista. Ojo, como su palabra lo dice, protagonista. O sea, está obviamente dentro del libro, está dentro del mundo narrativo y es el personaje principal. Por eso va a usar la primera persona. Yo jugaba fútbol una tarde cuando empezó a llover y hacía mucho frío. Después me fui corriendo a mi casa, pero me encontré con otros amigos. Tenía hambre, así que decidí irme lo antes posible. Miren, o sea, cuenta su propia historia. Protagonista. Testigo va a usar al principio, sí, la primera persona, pero no más allá del párrafo, no más allá de las 2, de las 3 líneas, simplemente para introducirnos en la narración. Y luego se va a pasar a tercera persona. Si nos enfocamos en la imagen, vendría a ser el que está aquí, este señor sin cabeza. Es un personaje secundario. Obviamente, como les decía, solo se usa al principio para introducir la historia, introducirnos al cuento. Ejemplo sería, yo llegaba de viaje con mi maleta pesada cuando vi a María que corrió a saludar a la chica de abrigo azul. Le preguntó que cómo le había ido. Ella dijo que muy bien, que hacía tiempos que no pisaba las tierras ecuatorianas, así que estaba muy feliz. Miren, yo de a poco me voy saliendo de esta historia de la primera persona y voy metiéndome en la tercera. O sea, ya dejo yo de contar la historia, por eso que es un personaje secundario. Siguiente, el observador. Y aquí sí quiero que por favor pongan mucha atención porque el observador, primero, no confundirlo al observador, ni con el testigo, ni con el omnisciente. Testigo, obviamente, porque es el que observa los hechos, pero acuérdense que está dentro del libro, está dentro del mundo narrativo. Es parte, es un personaje. Aquí el observador deja de ser un personaje y simplemente se dedica a contar. Es como usted que se para en su ventana y ve a una persona por la calle. Podemos decir, la persona camina, entra a la tienda, compra una funda de pan, se le caen las monedas, se agacha, la recoge. Miren, únicamente cuento lo que veo y lo que escucho, nada más. Vendría a ser con este ejemplo, la anciana llegó al supermercado, pagó con un billete de $100, preguntó la hora, la tiendera le dijo que estaba cerrada,
la atención que por ser ella sería la última persona a la que atiende, pero que trate la próxima vez de ir más rápido. Muy bien. El omnisciente, omnisciente viene de dos palabras. Omni, que es todo, de ahí viene omnipresente, omnipresente, como decíamos, Dios, ¿no? Y el omnisciente, que viene omni, que es todo, y siente, saber, sentir, pensar, creer. Y de ahí que no solo cuenta lo que veis y escucha, sino que también nos cuenta de los pensamientos de los personajes. Entonces, en el ejemplo que les decía hace rato del Señor, en el observador del Señor, va a la tienda, vamos a hacerlo omnisciente para que vean la diferencia. El Señor, si yo en el observador decía, el Señor camina en la calle, llega a la tienda, compra pan, se le caen los sueltos. En el omnisciente voy a decir, el Señor camina en la calle, piensa en esta enfermedad, con miedo llama a la puerta, sale el tendero, le vende el pan, se le caen las monedas al Señor y piensa que qué desafortunado, que la calle puede estar contaminada. Solo quiere regresar pronto a la casa. Miren que me he metido con acciones de la mente, con acciones de la psiquis o de la psicología, como se dice. Entonces ya va a ser omnisciente. Citémonos en el ejemplo de aquí, de los dos señores, podríamos decir que es padre e hijo. Entonces, ¿qué te pasó, hijo?, le preguntó el padre. Me atropelló un carro y por eso me golpeé la pierna y la cabeza, dijo el hijo. Mientras pensaba en que si el padre se enteraba de la verdad, lo hablaba. Recordaba cómo ese día, por el descuido de él mismo, se cayó de la banca. Miren, me meto ya. Basta este cuadrito que está aquí. Me meto con lo que son los pensamientos, como les decía. Basta este cuadrito de pensamientos para entender que es omnisciente. Y finalmente, segunda persona narrativa, que es como un juez. O sea, tú, a ti. Y miren, usa justamente esa persona, tú, te, vos, usted. Y lo interesante de esta persona narrativa es que muchas veces está adentro y muchas veces fuera. No sabemos en realidad si está dentro o fuera del libro. A veces es un personaje más, a veces simplemente se dedica a contar, a sentenciar. Y podemos decir con el ejemplo, tú sales temprano al trabajo, coges la carretilla, la llenas de tierra, encima pones la pala y te vas con paso apresurado a donde están tus demás compañeros. Llegas y ves que has llegado atrasado. Segunda persona narrativa. Entonces miren, la que más se usa en sí es la protagonista. Sobre todo se usa en los cuentos de terror, porque no es lo mismo decir, a mí me contaron que a la señora la habían visto, que decir, yo tenía miedo aquella noche, vi aquel fantasma. Miren, entonces es muy importante para el protagonista. En cambio, el testigo se va a usar mucho en lo que es las narraciones policiales, en lo que son la novela negra, todos los cuentos de detectives. El observador se va a usar bastante en lo que es el relato social, que tiene que ver más con la injusticia, con las cosas del mundo. El omnisciente de igual manera. Y la segunda persona narrativa podríamos decir que es el que menos se usa. De hecho, hay una sola novela de terror, valga la redundancia, se llama Aura para quien desee investigar. Aura, de Carlos Fuentes, es la única novela escrita en segunda persona, muy interesante. Bien, esta ha sido la clase y como les digo, ha sido un gusto poderlos acompañar, aunque sea de esta manera. Nos veremos, ya esperemos, con las cosas calmadas, con el mundo ya regresando a la realidad el próximo año. Por favor, las últimas cosas que faltan por hacer, realícenlas de la mejor manera. Ha sido un gusto y que tengan un bonito, pero muy bonito fin de semana. De igual manera, que le deseen lo mejor a sus papitos.